Este es el examen. Entonces, vean las instrucciones. A continuación van a encontrar un par de preguntas sobre cada uno de los siguientes autores: Anselmo, Tomás, Descartes, Kant y Searle, ¿verdad? Que fueron los que vimos en esta segunda parte del curso, ¿verdad? Escoja 4 de los autores y de los autores Cuatro de escogidos, los 5. 4 de los 5, efectivamente. 4 de los 5. Y de los 4 escogidos, responda a una de las preguntas que hay para cada uno. De los 5 autores hay 2 preguntas, ven, de Anselmo A1 y A2, de Tomás T1, T2, de Descartes D1, D2, de Kant K1, K2 y de Searle S1 y S2. Entonces, respondan una pregunta de cada autor, ¿verdad? Y van a poder subir, bueno, aquí puse jueves. Habíamos dicho entonces que domingo, ¿verdad? Esto está en tiempo real, 4 de diciembre a esta hora. Perfecto. Anselmo, veamos. Profe, domingo 5. El domingo es. Ah, cierto. Gracias. Domingo 5. Bien. En Anselmo de Aosta, explique la jerarquía propuesta por Anselmo cuando explica la existencia considerada meramente en el entendimiento y la existencia en la realidad. Además, explique la relación que esta jerarquía tiene con el desarrollo del argumento anselmiano sobre la existencia de Dios. O sea que para eso desarrolle el argumento y expliquen por qué eso es importante en Anselmo, ¿verdad? Esta sería la primera pregunta de Anselmo. La segunda es: Anselmo define a Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Por otra parte, podemos definir al ave fénix como un ave del tamaño de un águila que se quema completamente y luego resurge de sus cenizas cada cierto tiempo. Anselmo afirma que a partir de la definición de Dios se puede concluir su existencia. La pregunta es, ¿podría decirse lo mismo en el caso del ave fénix? O sea, que de la definición del ave fénix se sigue su existencia. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Explique. Tomás, Profe, una pregunta, un adelante, sí. segundo. Sí, Eh, yo tengo entonces que escoger de A1 o A2 para Anselmo. exactamente. Ok, ya si respondí la A1, entonces la 2 ya nada que ver. Efectivamente, efectivamente. Y eso último, profe, no, es que se me pegó un toque donde dice Anselmo afirma. Que a partir de la definición de Dios se puede concluir su existencia. Que si de la definición del ave fénix se puede seguir también la existencia del ave fénix, tal como procede con la definición de Dios. Sí, Ah, sí, ok, de esa ¿por qué? definición que nos acaba de dar, yo puedo llegar a saber si podría ser real. Efectivamente. Ok, ok, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre Anselmo? Sobre las preguntas de Anselmo. Muy bien. Tomás, entonces. La primera. ¿Qué quiere decir Tomás de Aquino cuando menciona que hay una manera propia y una impropia de predicar el ser de las cosas? Explique. Eso está muy fácil. Luego, ¿qué quiere decir, según lo expuesto en De Ente et Essentia, que la determinación del individuo dentro de la especie se relaciona con la limitación de la materia por sus dimensiones, mientras que la determinación de la especie respecto al género tiene que ver con una diferencia derivada de la forma de la cosa? Eso lo habíamos visto en clase y tiene mucho que ver con cómo es que nosotros podemos decir lo que una cosa es, qué es lo que podemos predicar de ella en relación con el género al que la cosa pertenece, la especie a la que la cosa pertenece. Entonces, esas serían las dos preguntas de Tomás. No sé si tienen alguna pregunta sobre ellas. Bien, Descartes. Según Descartes, ¿cuál es la relación existente entre la voluntad y el error? El error lo podemos explicar por algunas razones que están relacionadas con la voluntad de quienes conocemos. Entonces, ahí les pido por favor que expliquen esa relación. Luego, reproduzca el argumento ofrecido por Descartes para demostrar la existencia del ser pensante. O sea, ¿cómo es que Descartes desarrolla ese argumento? El cogito ergo sum. Ahí lo que quiero es que me expliquen eso. Preguntas. Profe, se me cortó esa parte. ¿Podríamos devolvernos un momentito? Sí, ¿cuál parte, Cintia? La que estaba leyendo. Es que no. En Todo. eso, Lo de Descartes, todo. creo. Ajá. Ok, simplemente es, ¿cuál es la relación entre la voluntad y el error en Descartes? O sea, los seres racionales
cometemos errores. ¿Cómo introduce o cómo introducimos ahí la voluntad cuando cometemos errores, según Descartes? Ah, ok. Y la segunda es simplemente que reproduzcan, que expliquen cómo es que Descartes, con sus propias palabras obviamente, que expliquen cómo es que Descartes demuestra la existencia del ser pensante, de la res cogitans. Bien. En relación con Kant, vamos a preguntarles cómo define Kant metafísica, ¿verdad? Y si hay alguna diferencia entre esta manera de entender la metafísica con el de la tradición anterior. Usted explique explicativamente su respuesta, ¿verdad? De hecho, vimos un par de definiciones de metafísica que aparecen en lo que revisamos de Kant y también dijimos por qué esa definición era importante. Segunda, ¿cuál es la función que cumplen, según Kant, tanto el espacio como el tiempo en tanto formas puras de la sensibilidad? O sea, ¿qué es lo que aportan para el conocimiento? ¿Verdad? Y cómo se diferencian entre ellas, cómo se diferencia espacio de tiempo y cómo se complementan entre ellas. ¿Cómo es que colaboran el espacio y el tiempo en nuestra forma de conocer, podemos decir? Eso necesito que me lo explique. ¿Alguna pregunta con lo de Kant? Está claro, profe. Gracias. Y finalmente, de CERN. ¿Qué quiere decir CERN cuando afirma que el realismo externo no es ni una teoría del conocimiento, ni una teoría epistemológica, sino que es una teoría de la ontología? Eso lo explica. Y lo vimos en clase. Y también, desde lo explicado por CERN, ¿qué quiere o qué diferencia a una teoría del conocimiento y a una teoría de la verdad de una ontológica? O sea, de una teoría ontológica, ¿verdad? Eso también lo explica CERN. Se relacionan mucho la pregunta 1 y la 2. Ustedes escogerán una. ¿Preguntas sobre CERN? Bien. Entonces, esta sería mi explicación de en qué consiste el segundo examen.